La atonía uterina es la principal causa de hemorragia grave después del parto. Todos los que tenemos partos tenemos que conocer todos los pasos que tenemos que dar cuando se presenta esta situación. Hola a todos y bienvenidos un día más a aulaginecología.com. El vídeo de hoy creo que es especialmente importante porque vamos a hablar de la atonía uterina grave, que no es una situación a la que nos enfrentemos habitualmente, pero que puede ser potencialmente muy grave. De hecho, es una de las principales causas de muerte materna. Y como es una situación poco habitual, es importante que estemos entrenados para cuando suceda. Ya hablamos el otro día que hay múltiples factores de riesgo de sufrir una atonía uterina, como pueden ser polidramios, fetos grandes, gestaciones múltiples, las anomalías en la placenta, las placentas ácretas o los desprendimientos prematuros de placenta con el clásico útero de Cuvalier, las malformaciones uterinas, la multiparidad. Sin embargo, es verdad que muchas de las atonías uterinas suceden en mujeres que no tienen estos factores de riesgo. Por lo tanto, debemos estar siempre preparados ante una posible atonía uterina. Ya comentamos también en el capítulo anterior cuáles son las medidas generales que debemos tomar. Pues sondar a la paciente para favorecer la contracción uterina, canalizar una o preferiblemente dos buenos accesos venosos, administrar oxigenoterapia y sueroterapia, y puede ser útil la utilización o la administración de ácido tranexámico. También comentamos en el vídeo anterior las primeras medidas encaminadas a corregir la atonía uterina, como son retirar los coágulos o los posibles restos placentarios para que el útero se contraiga con más facilidad, el masaje uterino enérgico para que el útero se contraiga, que eso no debemos dejar de realizarlo nunca, y las medidas farmacológicas como administrar oxitocina, misoprostol, metilgometrina. Cuando nada de esto ha funcionado, estamos ante una situación grave, que puede ser potencialmente letal. Las medidas que vamos a describir ahora son las medidas más agresivas encaminadas a corregir esta atonía uterina. Una de las primeras medidas agresivas, que es algo que se ha hecho siempre clásicamente, es el taponamiento uterino. Lo que intentamos es introducir gasas o algún dispositivo dentro de la cavidad uterina para así comprimir el lecho placentario y que sangre menos. Clásicamente se había hecho un taponamiento con gasas, que incluso a veces pueden ser gasas con material hemostático para que no solo la compresión, sino que se favorezca la coagulación y se sangre menos. Sin embargo, se dejaron de utilizar porque había quien pensaba que podían aumentar el riesgo de infección o que podían ocultar la hemorragia porque las gasas se podían empapar de sangre y ocultar la hemorragia. Sin embargo, estas suposiciones tampoco es que se hayan demostrado, pero con la aparición de los dispositivos diseñados expresamente para estos casos, pues el taponamiento con gasas ha caído más o menos en desuso. Se puede hacer taponamiento con dispositivos que no están diseñados expresamente para esto, pues como una Foley, aunque probablemente sea un poquito pequeña, o un balón de Sengstacken, que lo que intentamos es lo mismo, pues inflar el balón dentro de la cavidad uterina para comprimir el lecho placentario y cohibir la hemorragia. Sin embargo, han aparecido una serie de dispositivos diseñados ex profeso para la atonía uterina que parece que son bastante eficaces y que además, como tienen una canulita arriba, un agujerito arriba, nos permite cuantificar la cantidad del sangrado. Yo creo que cualquier maternidad, cualquier área de partos debiera de disponer de cualquiera de estos dispositivos. El más famoso es el balón de Bakri, aunque existen otros, y creo que también es importante que estemos todos entrenados en el uso de estos dispositivos, porque sí que se ha visto que la eficacia de estos dispositivos disminuye en relación con el tiempo, es decir, cuanto antes y más rápido lo utilicemos, es más fácil que evitemos tener que recurrir a otros procedimientos. Tenemos que tratar de utilizarlos antes también de que se produzca una coagulopatía de consumo, porque si ya se instaura esta coagulopatía, los balones o los taponamientos uterinos son menos eficaces. El balón de Bakri, que es el más famoso, teóricamente tiene una eficacia del 80% para cortar la hemorragia posparto, para corregir la atonía uterina. Se llena con un máximo de 500 mililitros de medio litro, aunque no es necesario llenarlo del todo si ya ocupamos toda la cavidad uterina, y en principio se deja puesto entre 12, 24, como mucho 36 horas. Cuando el balón es eficaz prácticamente de inmediato, por lo tanto, si a los pocos minutos de haber inflado el balón nos damos cuenta de que no está siendo eficaz, deberemos retirarlo y recurrir a otros procedimientos probablemente más agresivos. Otra opción poco invasiva es la embolización selectiva de las arterias uterinas mediante arteriografía. Sin embargo, es necesario que contemos en nuestro hospital
con un radiólogo intervencionista, y esto no ocurre en todos los hospitales. Probablemente solo en los hospitales de tercer nivel o en los centros de referencia vamos a contar con un radiólogo intervencionista de guardia. Puede ser una opción, pero es verdad que no siempre la tenemos disponible. La ligadura selectiva de las arterias uterinas, que puede asociarse o no con la ligadura de las arterias ováricas, es un mecanismo eficaz para corregir el sangrado. Se calcula que se evitan el 80% de las histerectomías mediante la ligadura de las arterias uterinas, más o menos de las ováricas. Sin embargo, ya es una medida más agresiva porque necesitamos hacer una laparotomía para poder ligar las uterinas. Por su parte, que también está descrito, la ligadura de las arterias hipogástricas en la práctica suele ser algo bastante difícil porque el útero está muy grande, muy agrandado, se está produciendo un sangrado que nos dificulta la visión, hay que acceder al retroperitoneo, se necesita un cirujano bastante experto para poder realizarla, y en teoría se realiza 2,5 centímetros por debajo de la bifurcación de la ilíaca entre la ilíaca externa y la ilíaca interna o hipogástrica. Ya os digo que es una técnica bastante complicada y que por lo tanto prácticamente no se utiliza porque tenemos otros recursos. Las suturas compresivas o plicaturas uterinas sí que han demostrado ser muy eficaces para evitar una histerectomía, pero sí que es muy importante que estemos entrenados en el uso de las mismas. Da igual que utilicemos cualquiera de las que están descritas, la más famosa es la de Belinch, aunque hay otras como la de Hyman o la de Cho que quizás sean más útiles porque no necesitamos haber hecho una cesárea, no es necesario que esté abierto el segmento uterino, y además, si ya hemos hecho la histerorrafia, ya hemos cosido el segmento, no hace falta que lo volvamos a abrir con las suturas de Hyman y las de Cho. Ninguna además ha demostrado ser más eficaces que otras, sin embargo la más conocida ha sido siempre la de Belinch. Como no es habitual, no es frecuente que nos enfrentemos a estas situaciones, es importante que entrenemos en modelos. Bueno, aquí vamos a explicar la sutura de Belinch, que es la más conocida. El mayor inconveniente es que tenemos que tener abierta la histerotomía, o sea que tiene que haber habido una cesárea y que la histerotomía todavía está abierta o incluso reabrirla. Veis que entramos primero de fuera adentro, después salimos de dentro a fuera, pasamos por detrás le pasamos de lado a lado por la parte posterior, podemos ayudarnos por dentro también y volvemos a pasar por delante y ahora otra vez de fuera adentro y de dentro a fuera, aprovechando la histerotomía. La histerorrafia tiene que estar abierta y si no, abrirla nosotros, que es el principal inconveniente. Una vez que tenemos preparada la sutura de Belinch, lo que vamos a hacer es cerrar la histerotomía, hacer la histerorrafia antes de anudar el Belinch. Bueno, esto lo paso un poquito rápido para que no sea demasiado aburrido. Y una vez tenemos cerrada la histerorrafia, anudamos la sutura del Belinch. Y queda pues como unos tirantes al útero. Mirad, fijaos cómo va a quedar ahora, como si le hubiésemos hecho unos tirantes. Y con esto conseguimos en general bastante buena hemostasia. Y ahora vamos a explicar la sutura de Hyman, que tiene la ventaja de que no es necesario tener hecha una histerotomía, porque simplemente le vamos a hacer los tirantes al útero. Lo vamos a hacer en 2 pasos, pasamos de atrás a adelante o de adelante a atrás, mejor de delante a atrás para asegurarnos de que no lesionamos la vejiga, y hacemos un tirante por un lado, como vemos aquí, y un tirante por el otro. Ya os digo, yo creo que es mejor de delante a atrás para no lesionar la vejiga. Y lo anudamos y ya está. No tiene más complicaciones, es más sencilla que el Belinch, más rápida y no necesitas tener abierta la histerotomía. Y por último, el último recurso, la histerectomía puerperal, que puede ser una decisión difícil de tomar en mujeres que no han cumplido su deseo genésico, que quieren tener más hijos. Sin embargo, la demora en la histerectomía puede ser letal para la paciente, por lo tanto, si lo tenemos claro, pues tenemos que hacer la histerectomía y no queda otro remedio. Tenemos que estar especialmente preparados para tener que acabar haciendo una histerectomía pues en situaciones que aumentan mucho el riesgo de atonías uterinas severas, pues como puede ser el desprendimiento prematuro de placenta con el famoso útero de Cuvalier, la inversión uterina, el acretismo placentario, que muchas veces ya lo sabemos antes del parto, o la rotura uterina. Vamos a describir la técnica de la histerectomía en un vídeo aparte. Por último, voy a contaros una situación que es muy poco frecuente, pero que puede ser potencialmente muy grave y que por lo tanto yo creo que
debemos de saber al menos la teoría de lo que tenemos que hacer si sucede, que es la inversión uterina. Es algo, ya os digo, poco frecuente, que se suele producir cuando se asocia una atonía uterina grave con una tracción vigorosa del cordón. A veces incluso se asocia a acretismos placentarios y que por lo tanto no podemos desprender bien la placenta, y al haber una atonía uterina pues nos llevamos el fondo uterino con nosotros. En este caso, lo primero que debemos hacer es tratar de reponer el útero. Para ello se puede hacer o de forma manual, o nos podemos ayudar con una pinza de anillos para meter el fondo uterino hacia adentro. Muchas veces esto es complicado porque se produce un anillo de constricción a nivel de segmento. Cuando esto sucede, lo primero que tenemos que hacer ante una inversión uterina es dejar de administrar fármacos uterotónicos, parar la oxitocina, para que no se forme este anillo de constricción. Si aún así no conseguimos reponer el útero en su posición, debemos administrar fármacos uterolíticos, como pueden ser pues, la solinitrina, la terbutalina, para relajar el útero y que así sea más fácil reponer el útero. Muy importante es que no hay que intentar desprender la placenta cuando el útero está invertido, porque esto puede hacer que el lecho placentario sangre muy abundantemente y que nos encontremos ante una situación pues potencialmente muy grave. Por lo tanto, la placenta, si aún está adherida, la dejamos donde está y tratamos de reponer el útero con la placenta en su sitio. En ocasiones es necesario recurrir a una laparotomía para poder tirar desde arriba con cuidado y poder reponer el útero en su lugar. Una vez que hemos conseguido que el útero esté en su sitio, vamos a hacer lo contrario. Vamos a suspender los uterolíticos y vamos a administrar uterotónicos, pues oxitocina, carbetocina, lo que sea, para que el útero se vaya contrayendo poco a poco y nos aseguremos de que no se produzca lo que se llama una reinversión. Una vez que estemos seguros de esto, ya podemos proceder a retirar la placenta. A veces podemos hacerlo con paciencia, de forma espontánea, o a veces necesitamos hacer una extracción manual, pero ya cuando el útero estemos seguros de que esté en su sitio. Y siempre que se produzcan estos casos pues de acretismos o de inversión, que es muy raro, siempre que tengamos que manipular la cavidad uterina, va a estar indicado hacer profilaxis con antibióticos.